Hay personas que pasan años cuidando su salud, pero nunca piensan realmente en sus riñones. Y es curioso, porque los riñones trabajan todos los días sin descanso. Mientras estás durmiendo, siguen ahí, filtrando, equilibrando líquidos, eliminando lo que el cuerpo no necesita. El problema es que después de los 50 ya no funcionan exactamente igual que antes. Y muchas veces el desgaste ocurre poco a poco, en silencio, sin dolor, sin avisos claros, hasta que un día empiezan los problemas. Y aquí viene algo importante. Muchas personas comienzan la mañana tomando cosas que obligan a los riñones a trabajar todavía más. Café en exceso, bebidas azucaradas, jugos procesados. Y claro, los riñones terminan haciendo un esfuerzo enorme desde primera hora del día. Por eso hoy quiero compartirte 5 bebidas que podrían ayudar bastante a cuidar los riñones de forma natural. Y no estoy hablando de productos raros ni caros. De hecho, probablemente varias ya las tienes en casa. Aunque te adelanto algo, la bebida número 2 suele generar rechazo porque mucha gente piensa que solo sirve para el estómago, pero cuando descubrí lo que decían algunos estudios sobre ella y la salud renal, honestamente me sorprendió bastante. Y espera a ver la número 1, porque esa sí tiene resultados muy interesantes relacionados con la circulación y el flujo sanguíneo. Así que quédate hasta el final. Vamos a empezar. Número 5. Agua tibia con limón. Sí, ya sé, suena demasiado simple, pero muchas veces las cosas más sencillas son las que más ayudan cuando se convierten en hábito. Piensa esto. Después de pasar toda la noche durmiendo, el cuerpo amanece ligeramente deshidratado y los riñones lo notan. Han pasado horas trabajando sin recibir agua nueva. Por eso, muchas personas se levantan con la orina más concentrada. Y cuando eso ocurre todos los días durante años, los riñones sufren más desgaste. Aquí es donde el agua con limón puede ayudar. Primero, porque hidrata rápido, y cuando el cuerpo tiene suficiente agua, los riñones trabajan mucho mejor y con menos esfuerzo. Además, el limón contiene citrato natural, que se ha relacionado con una menor formación de ciertos cálculos renales. Y también aporta vitamina C, que ayuda a proteger las células del desgaste diario. Ahora, algo importante, no hace falta complicarse, solo medio limón fresco en agua tibia, no caliente, y mejor tomarlo antes del desayuno. Eso sí, intenta no añadir azúcar, porque ahí ya perdemos gran parte del beneficio. Y otra cosa, si puedes evitar los jugos de limón de botella, mejor todavía. El limón natural suele ser una mejor opción. Puede parecer un detalle pequeño, pero son precisamente esos pequeños hábitos los que terminan marcando diferencias con el tiempo. Por eso esta bebida ocupa el puesto número 5. Ahora vamos con la número 4, té verde. Esta bebida lleva años estudiándose y la verdad es que tiene cosas bastante interesantes, sobre todo por sus antioxidantes, que, dicho de forma simple, ayudan a proteger las células del cuerpo del desgaste que ocurre con la edad, y eso también incluye a los riñones. Una de las cosas que más llamó la atención en algunos estudios es que el té verde podría ayudar a reducir la inflamación silenciosa del cuerpo, y cuando hay menos inflamación, los riñones trabajan mejor. Además, algunas investigaciones sugieren que puede ayudar con la presión arterial, y esto importa muchísimo, porque la presión alta es uno de los problemas que más daña a los riñones con los años. Ahora bien, aquí hay un error muy común. Mucha gente prepara el té verde con agua hirviendo, y eso hace que pierda parte de sus compuestos beneficiosos. Lo ideal es usar agua caliente, pero no hirviendo, y dejar reposar el té apenas unos minutos. Otra cosa interesante, si le agregas un poco de limón, ayudas a aprovechar mejor algunos antioxidantes del té. Son pequeños detalles, sí, pero suman, y bastante. Con 1 o 2 tazas al día ya es suficiente. No hace falta exagerar. Ahora, antes de seguir con la número 3, si este video te está gustando o te está ayudando, apóyanos con un like porque eso hace que YouTube se lo muestre a más personas que también podrían necesitar esta información. Y cuéntame desde qué país nos estás viendo. Siempre me gusta leer los comentarios. Número 3. Jugo de arándano sin azúcar. Mucha gente relaciona el arándano con infecciones urinarias. Y sí, tiene sentido,
porque algunos compuestos del arándano dificultan que ciertas bacterias se adhieran al tracto urinario. ¿Y por qué importa eso? Porque cuando las infecciones urinarias se repiten constantemente, también pueden terminar afectando a los riñones, sobre todo con el paso de los años. Ahora bien, aquí viene el problema. La mayoría de jugos de arándano que venden en supermercados tienen muchísimo azúcar y honestamente así ya no ayudan tanto. Por eso, si vas a tomarlo, intenta elegir uno sin azúcar añadida o con la menor cantidad posible. Y tampoco hace falta tomar grandes cantidades. Un vaso pequeño varias veces por semana puede ser más que suficiente, especialmente si lo acompañas de buena hidratación durante el día. Ahora sí, vamos con la número 2. Y esta fue probablemente la que más me sorprendió. Té de jengibre. Hay personas que solo usan el jengibre cuando tienen gripe o molestias en el estómago, pero resulta que también podría ayudar bastante a los riñones. El jengibre contiene compuestos naturales con efectos antiinflamatorios muy interesantes, y algunos estudios observaron que podría ayudar a proteger el tejido renal del desgaste causado por el estrés oxidativo. Dicho más fácil, ayuda a proteger esos pequeños filtros naturales que tienen los riñones. Y eso, después de los 50, vale muchísimo. Además, el jengibre también se ha relacionado con un mejor control del azúcar en sangre. Y esto es importante, porque los niveles altos de azúcar afectan directamente a los vasos sanguíneos que alimentan a los riñones. Otra cosa interesante del jengibre es que ayuda a la circulación. Y cuando la sangre circula mejor, los riñones reciben más oxígeno y nutrientes. Prepararlo es bastante sencillo. Un poco de jengibre fresco, agua, hervir unos minutos y listo. Si quieres, puedes añadir unas gotas de limón o un poquito de miel, pero solo un poco. Y si nunca has tomado jengibre, empieza poco a poco porque tiene un sabor bastante intenso. Y ahora sí, la número 1. Jugo de remolacha o betabel, dependiendo del país. Y sinceramente, esta fue la bebida que más llamó la atención por sus efectos sobre la circulación. Las remolachas son muy ricas en nitratos naturales, y el cuerpo convierte esos nitratos en óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de sangre. El problema es que después de cierta edad, el cuerpo produce mucho menos. Y ahí empiezan muchos problemas relacionados con la circulación, incluyendo los riñones. Cuando llega menos sangre a los riñones, trabajan peor. Así de simple. Por eso el jugo de remolacha ha generado tanto interés, porque ayuda a mejorar ese flujo sanguíneo. Y varias personas notan cambios relativamente rápido. Más energía, menos sensación de pesadez, mejor bienestar general. Ahora, algo importante. Si tienes antecedentes de cálculos renales, lo mejor es consultar primero con un profesional de salud antes de tomarlo regularmente, porque las remolachas contienen oxalatos. Pero fuera de eso, para muchas personas puede ser una muy buena opción dentro de una rutina saludable. Y sí, es posible que la orina cambie ligeramente de color. No te asustes, es algo normal y le pasa a bastantes personas. Así que, ahí las tienes. 5 bebidas que podrían ayudar bastante a cuidar tus riñones y apoyar su funcionamiento con el paso de los años. Y no necesitas hacer todo perfecto desde mañana. De hecho, normalmente los cambios que duran más son los más simples. Elegir una bebida, convertirla en un hábito y mantenerlo con el tiempo. Porque al final, la salud no cambia de un día para otro, ni para mal, ni para bien. Son las pequeñas decisiones repetidas durante años las que terminan marcando la diferencia. Y la buena noticia es que nunca es tarde para empezar. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que quieras. A veces una información sencilla puede ayudar muchísimo más de lo que imaginamos. Estas 5 bebidas son excelentes para mantener tus riñones limpios y saludables. Pero, ¿sabías que a veces los riñones nos envían señales de alerta que ignoramos por completo? Es vital que sepas reconocerlas a tiempo. Haz clic ahora mismo en este video donde te explico los 9 síntomas de que tus riñones no están funcionando bien. No esperes a sentir dolor. Infórmate ahora y cuida tu salud. Nos vemos ahí.